acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Muy buenas noches, hermanas, amigos. Ante todo, y lo primero, alégrate, hermana, alégrate, hermano. Hoy celebramos la resurrección de nuestro amado Jesús. Por lo tanto, felicidades. Es un día de alegría, de gozo, por esa resurrección de nuestro amado Jesús. Y cómo no, pues hoy hablaremos un poco de la primera persona que se encontró con el sepulcro vacío. La primera persona que vio a Jesús. Y esa persona, naturalmente, es María Magdalena. Pero antes de leer donde la Escritura nos dice, en aquel momento tan precioso que pasó, ¿no? Me gustaría, esto sí, ver un poco quién era, de dónde venía María. Como su apodo dice, ¿no? Es María Magdalena, era de Magdala. Por eso se le conoce como María Magdalena. Era un pueblo de pescadores, muy importante en el comercio. Eran unos 4.000 habitantes. Se han encontrado una sinagoga del primer siglo, una sinagoga preciosa. Preciosa los restos, me refiero, naturalmente. Se ha ido encontrando el puerto, unos baños purificantes, purificación, ¿no? Un puerto que era el mercado donde se enviaba el pescado hacia Roma. Esto lo sabemos por el historiador Fabio Josefo. Pero la joya de este encuentro, porque todo esto se encontró en el 2009, me parece, si no voy equivocada, lo más importante fue esta sinagoga. Nosotros la vimos cuando fuimos a Israel. Se encontró una piedra que se ve perfectamente, que está la menorá más antiguo que hasta ahora se ha descubierto. Y se le conoce como una de las sinagogas, de las 7 que se calcula que había en aquel tiempo, una de las más preciosas por todo lo que han encontrado, que se ha encontrado muy bien, y incluso se cree que Jesús podía haber estado allí predicando, hablando, puesto que Jesús andaba por Galilea. Y no se ha encontrado nada escrito, pero sí que podía ser que por allí hubiera estado nuestro amado Jesús. Por esto se la reconoce a María Magdalena, que ella vivía allí, que ella estaba, pues, en negocio seguramente, porque tenemos que descartar que no era prostituta, no lo era. Era una mujer que Jesús le sacó 7 demonios. La Iglesia Católica, pues en el año 591, pues el Papa que estaba en aquella época, un tal Gregorio Magno, fue el que, bueno, pues esos 7 demonios quería decir que eran todos los pecados más malos que pueden haber, por lo tanto era una prostituta. Pues no,
no lo era. Y hasta ahora, en el 2016, la Iglesia Católica no ha reconocido que era apóstola de los apóstoles. Y tan sencillo que no nos lo tiene que decir nadie quién era María Magdalena, sino que leyendo las Escrituras sabemos quién era. Y nos hablan muy poco de ella, sinceramente. Pero una de las cosas nos la deja bien clara. Y lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 8, que nos dice así: más tarde, Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes había liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de las que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, o sea, otra mujer que tenía también un estatus, ¿no? Era la mujer de Cusa y claro, estaba al lado de Herodes, ¿no? O sea, no hablamos de según qué mujeres. Si Magdalena hubiera sido una mala mujer, seguramente nos habrían conocido con la mujer de Cusa, ¿no? Con Juana. Susana y muchas otras, todas ellas, y ahora escuchar bien esto, todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y a sus discípulos. De aquí, y de donde hemos mirado un poco de dónde venía María de Magdala, hemos podido ver que era una mujer de recursos. No me extrañaría que hubiera sido una persona con sus negocios, porque se nos dice que con sus dinero, tanto ella como las otras ayudaban a poder comer, a poder vestirse, no nos tenemos que engañar. Y a más, ellas seguían a Jesús. Por lo tanto, no era una mujer cualquiera. Ya hemos conocido un poco quién era María, nuestra María Magdalena. Y para empezar, leeremos en Juan 20, 11, 18. Juan 20. Vimos de que esos días hemos recordado, hemos leído seguramente, hemos estado en las iglesias y nos han explicado, nos hemos recordado del sufrimiento, de la muerte de Jesús. ¿Y os imagináis cómo tenían que estar sus discípulos? Tenían que estar apenados, no sabían qué hacer, tenían miedo, sobre todo, y perdonar, pero sobre todo los hombres. Eran momentos difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. Yo me pongo a pensar cómo podían estar ellos pensando y sufriendo, porque su compañero, su maestro, su amigo, lo habían crucificado. En Mateo 20 nos dice: María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Y sin cesar de llorar, se asomó al interior del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
¿Os imagináis esta respuesta de María? No pensó de decir, uy, ¿estos dos hombres son ángeles? ¿Quiénes son? No, no. Ella contestó que estaba llorando porque no sabía dónde estaba su maestro. Volvió entonces la vista hacia atrás, y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si tú lo has llevado, tú dime dónde lo has puesto y yo misma iré a buscarlo. Ella misma iría a buscarlo. Ella estaba pensando dónde estaba aquel cuerpo, que habían estado juntos por el camino, juntos hablando de la buena noticia. Era su maestro. Entonces Jesús la llamó por su nombre, María. Ella se volvió y exclamó en arameo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces sí, es precioso, ¿no? Entonces sí lo conoció. Cuando a veces nos llaman por nuestro nombre, ¿no? Cada cual nos llaman con un sonido, naturalmente, una voz diferente. Y solamente cuando nos llaman, ¿no? Sin verlo, a veces ya sabemos quién es la persona que nos está llamando. ¿Cuántas veces el maestro le tuvo que decir su nombre, no? Porque ella solamente contestó y reconoció a Jesús cuando la llamó por su nombre. Cuando Jesús nos llama a nosotros por nuestro propio nombre y nos dice, estoy aquí, ven. Y ahora ponemos nuestros nombres. Ven, que yo te conozco. Qué bonito, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido al Padre. Seguramente que María, lo primero que hizo, al reconocerlo por la voz, fue tocarlo, cogerlo, agarrarlo, abrazarlo. ¿Cuántas cosas haríamos nosotros si nos hubiéramos encontrado en el puesto de María, no? ¡Ay, está aquí! ¡Qué ilusión! Pero Jesús le dijo, no me retengas, aún no he ido al Padre. Pero le dio un mandato. Le dijo, anda, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. María Magdalena fue donde estaban los discípulos y les anunció, he visto al Señor y esto es lo que me ha encargado. Que les dijera que Jesús había resucitado, ¿no? Que Jesús estaba allí, que María lo había visto con sus ojos. ¡Ay, qué bonito! María fue testigo de la muerte de Jesús, porque estaba en los pies de la cruz, de su sepultura, de la tumba vacía y de su resurrección. María estuvo en estos momentos. María y otras mujeres, nos dice la Escritura, mujeres, solo mujeres. En Juan nos quiere poner, y lo digo porque lo siento, en Juan nos quiere poner que había un hombre. Pues perdonar, pero lo dudo. Pone y dice que era un discípulo amado. No nos pone nombre, no nos dice que era un hombre. No sé lo que pensaréis de mí, pero lo que me importa es lo que piensa el Señor de mí.
Y por lo tanto, es lo que yo pienso, no había ningún hombre. Solo lo dice en Juan, quiere insinuar que había el discípulo amado y que era un hombre. Que había un discípulo amado, seguro. Que era un hombre, lo dudo. Paréntesis. Es lo que pienso, es lo que creo. Y si me equivoco, el Señor lo tendrá, no lo tendrá, mejor dicho, no lo tendrá en cuenta. Porque sabe que lo digo con todo mi amor, con toda mi fe, con toda mi seguridad. Lo demás, sinceramente, es igual. Me vais a perdonar, pero soy así y estoy muy contenta. Estoy muy feliz, estoy muy gozosa, porque Jesucristo, y con Él seremos más que vencedores, ¿verdad? Él venció la muerte y a su lado podemos ser y somos vencedores también nosotras y vosotros. Hemos dicho que María y otras mujeres, pero estamos hablando de María Magdalena, que estaba a los pies de la cruz, estuvo en la sepultura del cuerpo, vio la tumba vacía y fue testigo de su resurrección. Pero lo más fuerte, lo más bonito, aún estaba reservado. Había otro honor, el de ser la primera enviada para dar las buenas nuevas de la resurrección a los demás. Y ves y diles a mis hermanos, fue una apóstola, apóstola de los apóstoles. Fue una enviada, la primera enviada. Ves y diles a mis hermanos, la primera. Y el Señor eligió a una mujer. Podía haber elegido a otra persona, ¿no? A otro hombre. Fue María la que tuvo ese privilegio. Recordemos que al reconocer a Jesús, María casi fue por su gozo, por su alegría, tocarlo, abrazarlo, como hemos dicho antes. Mas el Señor le detuvo, diciendo, no me toques. Podía ser que María pensara que la resurrección de Jesús podía ser como antes. Mira, tal como Él dijo, al tercer día resucitaré. Y ella podía haber pensado esa renovación de amistad que antes tenían con Jesús y todos los apóstoles y discípulos que Jesús tenía, ¿no? Es una reacción muy humana. Tenemos que pensar que quedaron, ¿cómo lo diría?, desmontados. No creían lo que había pasado por una parte y por la otra no sabían qué sería de ellos. No tenían un rumbo, no sabían, no comprendían que todo había cambiado. Jesús había muerto por todos nosotros. ¿Por traernos el qué? Por traernos una vida verdadera, que tenemos aún tiempo. ¿Tiempo de qué? Os lo digo muchas veces. Tiempo de volver a estar reconciliados con Dios.
Él fue el puente, es el puente. No hay nadie más ni nada más que nos pueda llevar otra vez al principio, otra vez estar con el pacto de Dios. Fue Jesús. Este puente que nosotros podemos tener. Él nos perdonó. Somos perdonados de nuestras faltas. Jesús se convierte en este abogado de justo que nos va a defender cuando estemos en la presencia del Padre. Jesús es ese abogado que va a decir: Padre, estos son los que tú me encomendaste, estos son los que creen en mí, que confían. Y aquí te los traigo. Junto a Él, junto a aquella cruz, nosotros también hemos clavado todos nuestros errores, todas nuestras faltas, nuestros delitos, allí, clavados en la cruz. ¿Qué delitos me vas a decir? ¿Qué pecados me vas a contar? Sencillamente, el rencor, la murmuración, la rabia, el odio, la envidia, los celos, la hipocresía. No olvidemos la hipocresía. En las Escrituras el Señor lo condena. Estos son nuestros pecados. Pues allí también están clavados. Cuando nosotros vamos y decimos: perdónanos, Señor, perdónanos. El velo del templo, recordad, se rompió. Ya no hay nada que se oponga en que nosotros vayamos al Señor, que nosotros hablemos con Él, que le pidamos perdón, que le pidamos fuerza. Ya no hay nada. Con su muerte sacó todo lo que impedía a estar a sus pies, a estar al lado de Él. No necesitamos nada ni nadie. Solamente Jesús es el puente. Él nos liberó, rompió nuestras cadenas. Somos libres. Somos libres, hermanas, amigos. Somos libres de todo aquello que nos pueda hacer daño. Pero hay un punto. Y este punto es tener un verdadero encuentro con Jesús. Allí está la clave. María Magdalena lo tuvo este encuentro, y no estoy hablando del encuentro físico. Estoy hablando de este encuentro que sale de dentro, que no se puede explicar si no lo has tenido. Este encuentro con el Señor es el que nos da la paz, es el que nos da la alegría, el gozo. En medio de tormentas, en medio de malestar, este es el encuentro. Sinceramente, el Señor nos lo dice. No todo aquel que dice Señor, Señor, será salvo, ¿no? Porque hemos de tener este encuentro. Y eso es lo que tuvo María con Jesús resucitado. Este verdadero encuentro que todo creyente hemos de experimentar, hemos de tener. Él y tú. Él y yo. Encuentro muy personal,
como es la salvación personal. Pedro también tuvo este encuentro. ¿Os acordáis? Cuando en la playa está Jesús, nos dice, haciendo un fuego y haciendo un pescadito. Y va a la barca, porque Pedro no podía aún sacarse de encima que lo había negado. Lo podéis leer, está en Juan capítulo 21. Leer todo el capítulo, es precioso. Y mirarlo así, con los ojos de este encuentro que también tuvo Pedro. Ahora lo comprendían todo. Ahora había cambiado todo. Porque realmente este encuentro se había hecho. Ya estaban perdonados. Y ellos también se perdonaban. Jesús dejó 2 pilares. A María Magdalena, la torre, porque Magdalena quiere decir en griego torre. ¿Y qué es una torre? En los castillos, en muchos sitios vemos las grandes torres que eran para defender. Una torre, ¿no? Tiene... Pues Magdalena significa en griego torre. ¿Y Pedro? Cefas, la roca. Seamos, hermanas y amigos, seamos torres y rocas. Siempre en nombre de Jesús. Y para terminar, me gustaría leeros un pasaje muy conocido también, que es en Romanos, capítulo 8, versículo 35, que nos dice: ¿quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿El miedo a la muerte? Ya lo dice la Escritura: por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas esas pruebas. Estoy seguro, estamos seguras y seguros de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos mire con dulzura. Tengamos una buena semana. Que el Señor nos bendiga. Adiós. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí